Me siento muy afortunada, agradecida, feliz de que el libro esté en manos de mujeres con tanta excelencia femenina. Y yo voy a contestar 3 preguntas que me hizo llegar Anita a propósito de la lectura del libro. Y voy a intentar ser breve. Por supuesto, son preguntas que me hicieron pensar, pero que las reflexiones no las voy a agotar ahora, claramente. Y la primera viene de Bárbara Barrocal, que dice: consecuencias desnaturalizantes o desvinculantes respecto a la lengua materna de la imposición de un léxico cada vez más lleno de anglicismo para las hispanohablantes. A veces ni siquiera encontramos el término en nuestra lengua porque el concepto se impone directamente en un lenguaje extraño. Entonces, cuando leí lo de Bárbara, que me pareció muy interesante, las 3 preguntas me parecieron muy interesantes y muy distintas entre sí, además. Bueno, respecto de la de Bárbara, pienso que la lengua materna no es la lengua nacional y que no hay que confundirla con la lengua nacional. Esa es como la primera distinción que se me vino a la mente, ¿no? Em, la lengua materna, como sabemos, empieza, se gesta en la vida intrauterina, en nuestra vida en la placenta, en la matriz de cada madre, y luego continúa durante los primeros meses de vida, y así la madre nos va enseñando la lengua. Y en esa enseñanza nos enseña también el léxico, el vocabulario, lo que llamamos la correspondencia de las palabras y las cosas, lo que ella considera que es para que tengamos una permanencia en el mundo, para que nuestra vida sea viable en el mundo y podamos nombrarlo, ordenarlo, darle sentido. Como dicen las pensadoras italianas, traer al mundo el mundo. Entonces, en esta correspondencia de las palabras y las cosas, también creo que cada madre decide qué palabras sí y qué palabras no. Y muchas de las palabras, por supuesto, traen raíces milenarias y se han configurado a lo largo del tiempo, a lo largo de una historia de esa lengua materna. Y claro, muchas pueden traer también raíces de lenguas germánicas como el inglés. Eh, Otra cosa es no confundir, y creo que la pregunta de Bárbara va para allá, no confundir el lenguaje con la lengua materna, porque los lenguajes se quedan, como diría Maridali, en el plano superficial de los padres. Entonces, estos anglicismos que vienen también para imponer ciertos modelos económicos, economías capitalistas, política con poder, tienen que ver con un lenguaje que se queda en el plano superficial. Son lenguajes patriarcales, como el lenguaje académico, como el lenguaje de la técnica en general. Y es importante hacer esa diferencia. O sea que ahí eh, políticamente es importante no confundir los lenguajes con la lengua materna, tener muy claro que la lengua materna se mueve en las aguas profundas de la organización semántica profunda. De la estructura profunda de cada lengua y que por lo tanto permanece allí, intocable, intocable y en el sentido de que no es dañada por estos lenguajes superficiales, solo que tenemos que tener muy clara esa distinción para no confundir y para poder recuperarla cada vez que se nos ha perdido de vista. Eso. Pensé respecto de la pregunta ahora de Julia Cervera. Ella pregunta sobre cómo modificar los elementos de envidia entre mujeres o relaciones que pueden ser destructivas entre nosotras, más allá de restituir la autoridad materna, porque dice, si bien la madre también nos enseña la grandeza y nos comunica también más allá de la jaula patriarcal, al mismo tiempo ha sido también una mujer que ha sufrido la violencia sexual del patriarcado y eso también se transmite. Y eso también lo reproducimos en las relaciones entre mujeres. Entonces, ¿qué podríamos hacer para no entrar en esos dilemas? Pregunta Julia. También una pregunta muy interesante que da para mucho hablar, reflexionar y conversar en general, ¿no? Y yo me costó ver cómo la tomaba, ¿no? Porque entonces, bueno, creo que es una pregunta que se tiene que también responder así, ¿no? En singular, desde la experiencia de cada una, porque acá yo siento que no hay ni modelos, ni fórmulas, ni pautas a seguir, sino que cada una desde su experiencia y una experiencia que también nunca está fija, porque estamos siempre en movimiento y en movimiento
con nuestras mismas relaciones, con lo que nos va pasando, con la vida misma que nos va colocando en distintas situaciones y por lo tanto tenemos que repensar cómo las afrontamos, cómo las llevamos, cómo conducimos ciertas cosas que nos van pasando con las otras, ¿no? Y eso está siempre en movimiento, no es nada fijo y está siempre cambiando y no es lineal. Y más allá de eso, em, creo que hay que saber tirar del hilo, ¿no? Del hilo, de restituir esta autoridad o este orden simbólico a partir de la relación con nuestra madre concreta, tirar del hilo para que eso sea medida para nuestras relaciones con otras. O sea, que, a- que esto que hacemos con la madre, que en el fondo es la restitución de un sostén simbólico, que nos permite vivir y relacionarnos con las demás, con los otros, con el mundo. Em, Ese sostén simbólico es lo que nos mantiene, ¿no? Firmes para que nuestras relaciones tengan esta anchura, ¿no? Lo importante siento que para tirar de este hilo es encontrar la independencia simbólica, ¿no? Es que restituimos la autoridad de la madre para situarnos como mujeres adultas con independencia simbólica. Y eso significa ser una misma, como diría Virginia Woolf, ¿no? Ser una misma, la autenticidad, ser auténtica, intentar ser cada vez más yo misma, ¿no? En mis relaciones, que esa autenticidad que tiene que ver con la originalidad que viene del origen, no se pierda. Y esa autenticidad no es solo la grandeza, también son mis debilidades, también son mis miedos, son mis inseguridades, mis traumas, además de mi más, además de mi grandeza, además de mis talentos o de cada una. O sea que el ser auténtica es todo, es todo. Es tal cual una es. Y es como la manera en que yo voy teniendo independencia simbólica para relacionarme con otra. Siento que ese es el hilo que hay que tirar. Lo que a mí no me ha servido para recuperar esa autenticidad, que como digo, tampoco siento que sea una obra acabada en mí, ni pretendo que lo sea, es que no me ha servido ni la emancipación, ni la ideología, ni el feminismo ideológico, em, ni el moralismo, ni los modelos de comportamiento, ni el deber ser, o sea, nada fálico. Cuando irrumpe ahí el feminismo ideológico, emancipador, etcétera, esa originalidad y esa restitución del origen desaparece y es ahí cuando empieza, yo siento, a entrar esta práctica que puede ser destructiva, como por ejemplo la envidia de las mujeres, donde efectivamente allí hay una mujer o las dos en una relación dual que no ha encontrado esa independencia simbólica o no encuentra esa originalidad en sí misma. Y por eso la envidia, el no reconocer a la otra tiene que ver que tampoco me reconozco a mí misma. Y ese siento que hay que tirar de ese hilo de la restitución de la autoridad materna para las otras relaciones que tenemos entre mujeres. Y por último, la pregunta de María García Zambrano, que bueno, que debo decir que me impactó bastante emocionalmente, porque también tocó una fibra en mí bien, bien íntima y que donde ella me pregunta cómo yo he podido vivir, eh, es bueno, un poco literal, cómo ha podido vivir yo con, con estos sentimientos de haber dicho cosas de otras en el libro, ¿no? Em, de haber, cómo ha sido para mí ponerlo en el papel, qué conflictos interiores he sentido yo por el hecho de, por ejemplo, referirme a la que fue mi maestra, a lo que me pasó con otras mujeres en el grupo político donde yo participé, incluso de referirme a los estragos en mi lengua materna por mi relación con mi madre. O sea, bueno,
Para mí no ha sido algo inocuo, o sea que efectivamente yo también he tenido sentimientos y conflictos interiores, eso quiero decir, que ha sido para mí también, no ha sido un proceso fácil, entonces claro, yo he tenido también ese sentimiento como ella, como María lo describe de traicionar a las otras, creo que también he sentido eso en parte, ¿no? Em, sin embargo, ha sido más fuerte, más imperiosa mi necesidad de escribirlo, de decirlo y de escribirlo. Ha sido más imperiosa esa necesidad de decir mi verdad, eh, eh, porque en este caso, bueno, en mi caso han pasado 10 años y recién lo he podido poner en el papel de la forma en que lo he hecho. Eh, por supuesto con algunos, también con harta edición, con cosas que saqué finalmente, etcétera. Un proceso, claro, que no es tampoco fácil, que no es fácil, pero ha sido más imperiosa esa necesidad porque en mi caso, en mi experiencia, sobre todo con este grupo político y con quien fue mi maestra, yo enmudecí, yo enmudecí. Yo enmudecí porque, bueno, por todo lo que ahí en el libro intento decir, ¿no? Explicar. Enmudecí y eso significó para mí, como dice María Zambrano, sentirme vencida por las palabras de la oralidad. Entonces también como la escritura justamente nace eh, y nace y se hace un espacio en una, hace espacio en una para salir al mundo cuando hemos sido vencidas por las palabras. Y esa ha sido mi necesidad vital, imperiosa, eh, de poner por escrito todo aquello que callé, que no supe en mi momento decir, donde me sentí de verdad vencida por las palabras, por una oralidad que en ese minuto me hizo sentir aplastada y muda. Entonces, para mí ha sido importante la escritura de esa manera que precisamente la describe muy bien María Zambrano cuando desarrolla el por qué uno escribe, por qué se escribe. Y luego he buscado también los signos de amor, que siento que igual están en el libro. Los signos de amor. También los signos de mi amor, que es, que existe en mí hacia la que fue mi maestra. Y yo, bueno, con eso termino y me faltó a mí acá el vino chileno, pero brindo también con todas ustedes. Brindo por esta preciosa alianza cósmica entre mujeres de aquí, de allá, de todos los hemisferios.